Hola a todos y a todas, bienvenidos a la clase número 21 de didáctica de la lengua. Lo pueden creer, ya estamos a fin de año, ya estamos terminando, nos estamos preparando nuestros últimos trabajos para la acreditación del espacio, así que otra vez quiero empezar felicitándolos y felicitándolas por haber llegado a esta instancia. Bueno, la clase número 21 va a tener dos partes. Una primera parte en la cual vamos a trabajar coherencia y cohesión, teniendo como marco teórico el capítulo 4 del libro de Marta Marín, La lingüística y su enseñanza, que se llama Procedimientos de cohesión. Y también vamos a trabajar con otro material de lectura obligatoria del espacio, que es el nuevo escriturón. Como ustedes podrán ver en la diapositiva, lo que estamos recuperando es la teoría de la escritura por proceso de Flower and Hayes, que está citada en el capítulo 9 de Marta Marín, en el cual hace alusión a los momentos recursivos de la escritura: la planificación, la traducción y la revisión. Nos vamos a detener sobre todo en el último momento recursivo. Recuerden que se llaman momentos recursivos porque se dan todo el tiempo, todos juntos, pero nos vamos a detener en ese momento porque, como si nos vamos al libro de Marta Marín, ella nos dice que, como todos esos procesos son recursivos, la revisión se produce en el momento mismo de la escritura, mientras se escribe y mientras se leen las líneas anteriores, para mantener la coherencia, la cohesión y encontrar las palabras para continuar. También se produce un momento específico de revisión después de la escritura, en momento que algunos autores llaman edición final. Si tenemos en cuenta esas dos, grandes ideas que nos presenta Marín, ¿sí?, tenemos que ver que en esos dos momentos nosotros vamos a tener que trabajar la coherencia y la cohesión. Todo el tiempo, vuelvo a repetir, en la planificación, en la traducción y en la revisión, porque son momentos recursivos, pero sobre todo en la revisión nos vamos a detener a revisar, como bien dice la palabra, que el texto sea coherente y cohesivo. Ustedes tienen que tener en cuenta que la coherencia y la cohesión se enseña, así que primero yo tengo que empezar a identificar esos procedimientos de cohesión, de coherencia y cohesión, para trabajarlo en mis textos y luego para poder ayudar a las niñas y a los niños a trabajar esa coherencia y esa cohesión en sus textos. Si hablamos de coherencia, tenemos que tener en cuenta que la coherencia es la responsable de la continuidad del sentido del texto. Por ejemplo, muchas veces cuando yo les corrijo sus escritos, ustedes habrán visto que una corrección que suele ser frecuente es: utilice conectores para dar coherencia o progresión temática al texto. Es decir, yo con los conectores logro que las distintas ideas de mi texto tengan continuidad, ¿sí? Entonces, eso es un texto coherente. Cuando un texto puede no ser coherente, por ejemplo, cuando yo digo en un primer párrafo una cosa y en el segundo digo otra totalmente diferente. Entonces, la coherencia de un texto es la responsable de la continuidad del sentido del texto. Pero, ¿qué es la cohesión? La cohesión es mucho más difícil, porque es la construcción de esas relaciones que acabamos de nombrar por medio de recursos gramaticales y léxicos. Si ustedes observan la diapositiva, yo allí sinteticé los tres recursos de la cohesión más importantes. El primer recurso que podemos observar es la elipsis. La elipsis consiste en la supresión de vocablos para evitar la repetición. Entonces veamos el ejemplo. Dice: la mujer canta, punto, la mujer baila.
Ahí nosotros podemos observar tranquilamente que lo que se repite las dos veces es la mujer, ¿sí? Entonces debo reformular la oración y cuando escribo la mujer canta y baila, utilizo la elipsis, es decir, suprimo la mujer. Ese ejercicio de supresión de vocablos para evitar la repetición es un procedimiento de cohesión que se llama elipsis. Ahora vayamos al segundo. El segundo se llama pronominalización. ¿A qué palabra suena? A pronombre, ¿sí? Las y los invito a que estudien cuáles son los pronombres. Entonces, la pronominalización va a consistir en el reemplazo de un vocablo por un pronombre que lo recupere. Y ahí tenemos el mismo ejemplo. La mujer canta, punto, la mujer baila. En este ejemplo se repite la mujer, por lo que debo reformular la oración. Cuando escribo la mujer canta, punto, ella baila, utilizo la pronominalización, es decir, reemplazo la mujer por el pronombre personal ella. ¿Me siguen un poco? Después vamos a ir a la práctica. Y el último, que nosotros lo trabajamos mucho en la propuesta que le presentamos en el guión conjetural, por ejemplo, es la lexicalización, que consiste en el reemplazo de un vocablo por un sinónimo. A eso se lo llama sinonimia. O por un hiperónimo. A eso se lo llama hiponimia. Y por un hipónomo, hiponimia. Ahí hice una ensalada linda. Así que vuelvo otra vez. Si lo reemplazo por un hipónomo es hiponimia y si lo reemplazo por un hiperónimo es hiperonimia. Ya vamos a llegar a ese punto. Pero veamos el ejemplo. El ejemplo dice, como siempre, la mujer canta, punto, la mujer baila. En este ejemplo se repite la mujer, por lo que debo reformular la oración. Cuando escribo la mujer canta, punto, la señora baila, utilizo la lexicalización, es decir, reemplazo la mujer por un sinónimo de mujer, es decir, señora. Entonces, para sintetizar, vamos a trabajar sobre todo con 3 procesos de la cohesión. La elipsis, que consiste en suprimir ese vocablo que se repite, la pronominalización, que consiste en reemplazar ese vocablo que se repite por un pronombre, y la lexicalización, que consiste en reemplazar esa palabra que se repite por un sinónimo, un hipónimo o un hiperónimo. La diapositiva nos muestra una actividad de escritura creativa del nuevo escriturón que se llama Para decirlo de una vez. Vamos a leerlo juntos. Dice, cuando escribimos tratamos de darle al futuro lector toda la información necesaria para que pueda entendernos y eliminamos la información innecesaria, repetida, para facilitarle el trabajo de lectura y ayudarlo a que comprenda lo que queremos decir con nuestro texto. Las siguientes oraciones se pueden simplificar y reunir en una sola. Había una vez una familia de osos. La familia de osos vivía en una casa. La casa estaba en medio de un bosque. ¿Qué creen ustedes? ¿Nuestros alumnos y alumnas podrán escribir de esta manera? Sí, es lo más probable. Entonces, esta actividad se presenta para tratar de ayudarlas y ayudarlos a que su texto sea cohesivo. Entonces, les aconseja, si suprimimos o reemplazamos las palabras repetidas por otras, podemos unir las oraciones en una sin cambiar su significado. Y entonces les indica que pongan entre paréntesis lo que se repite. Si continuamos leyendo, la actividad quedaría así. Había una vez una familia de osos, ahí se repite la familia de osos, por eso lo pone entre paréntesis, vivía en una casa, ahí se repite la casa, por eso la casa aparece entre paréntesis, estaba en medio de un bosque. Entonces les vuelvo a explicar.
Si suprimimos lo que está entre paréntesis y queremos unir lo que queda en una sola oración, tendremos que eliminar algunos puntos y agregar una palabra en lugar de lo que se suprimió. Entonces, quedaría, fíjense, la primera oración entera, había una familia de osos. Ahora, yo eliminé familia de osos, pero tengo que unirlo con vivía en una casa. Entonces agrego un conector que vivía en una casa. Ahora elimino la casa que se repite y me queda estaba en medio de un bosque. Entonces, ¿cómo voy a hacer para agregar esa oración? Agrego otro conector que estaba en medio del bosque. Entonces, acá vemos otro mecanismo de cohesión que no estaba en lo que analizamos anteriormente, que es utilizar conectores. ¿Sí? En el capítulo 4 de Marta Marín, esos conectores están todos clasificados y se hace referencia a ellos. Como escucharán, estoy dando vuelta en las páginas y en la página 152 empiezan a clasificarse todos los conectores, ¿sí? Que podemos encontrar o a los que podemos recurrir para unir esas oraciones. Continúa. Si queremos reducirla más, podemos escribir: había una vez una familia de osos que vivía en una casa que estaba en medio del bosque. Y continúa desafiando a los niños esta actividad. Fíjense que dice, y más todavía, es decir, podemos reducir más todavía, y que la oración quede: en una casa en medio del bosque vivía una familia de osos. Ahí lo que nosotros usamos fue una elipsis, porque ¿qué fue lo que suprimimos? Esos qué. Bueno, entonces los anima a continuar. ¿Te animás a juntar las oraciones que siguen en una sola y reducirla lo más posible sin cambiarle el significado? Bueno, esa va a ser mi invitación para ustedes también. Bueno, vamos a tratar de responder a la actividad utilizando lo que nosotros aprendimos recién. El texto que tenemos que, corregir dice: había una vez una niña, la niña se llamaba Ricitos de Oro pasó por la casa de los osos, Ricitos de Oro se acercó a la casa de los osos, Ricitos de Oro miró por la ventana de la casa de los osos. Entonces, empecemos por poner entre paréntesis, siguiendo la lógica de esta actividad, todo aquello que se repite. Había una vez una nena, esa queda normal, o una niña. La niña se llamaba Ricitos de Oro, que es lo que se repite, la niña. Es decir, que lo ponemos entre paréntesis. Después, Ricitos de Oro pasó por la casa de los osos, se repite Ricitos de Oro. Ricitos de Oro se acercó a la casa de los osos, ahí se repite Ricitos de Oro y la casa de los osos. Ricitos de Oro miró por la ventana de la casa de los osos. Ricitos de Oro va entre paréntesis, la casa de los osos vuelve a estar entre paréntesis. Entonces, si bien la actividad invita a que ustedes resuman todo en una sola oración, yo quiero aprovechar esta oportunidad para volver a repasar esos procedimientos de cohesión que hablamos al principio: la elipsis, la pronominalización y la lexicalización. Vamos a juntar la primera oración con la segunda. Había una vez una niña, punto, la niña se llamaba Ricitos de Oro. Yo puedo unir esas dos oraciones evitando la repetición, utilizando los distintos recursos que hablamos antes. Si yo digo, había una vez una niña, coma, se llamaba Ricitos de Oro, ahí lo que estoy haciendo es una elipsis. ¿Qué es lo que estoy suprimiendo para que no se repita? La niña. ¿Sí? ¿Me siguen? Si yo pongo, había una vez una niña, ella se llamaba Ricitos de Oro, ahí lo que yo estoy usando es una
pronominalización, es decir, reemplazo la niña por otro pronombre. Y si yo digo, había una vez, una niña, punto, la nena se llamaba Ricitos de Oro, ahí yo lo que estoy haciendo es una lexicalización, es decir, reemplazo niña por el sinónimo nena para que no se repita. ¿Sí? Ya repasamos eso, ahora tratemos de resolver la consigna. La consigna nos podría quedar: había una vez una niña que se llamaba Ricitos de Oro. ¿Sí? Entonces ahí yo utilicé un conector y una supresión, una elipsis. Ella pasó por la casa de los osos, coma, se acercó, coma, y miró por la ventana. Ahí yo utilicé distintas elipsis, porque fui, ¿qué haciendo? Eliminando toda aquella información que se repetía. Las y los invito a que vayan a su cuaderno y traten de hacer esta actividad, ¿sí? Porque puede ser una muy buena para que nosotros le presentemos a los niños y a las niñas, pero también algo que nosotras y nosotros debemos ejercitar. Otra actividad que propone el nuevo escriturón para seguir trabajando los procedimientos de cohesión es el monogramático. Ustedes lo ven en la diapositiva. Dice: Tarzán, el rey de la selva, tiene por costumbre pronunciar un discurso todos los años para el Día del Árbol. Como habla tan mal el idioma de los monos como el de los humanos, un venerable gorila se encarga de traducirlo, es decir, de mejorarle el estilo conjugando los verbos y reemplazando o eliminando las palabras repetidas. ¿Te animás a intentarlo? Escribe en tu cuaderno, junto a cada frase de Tarzán, la versión corregida del gorila. Corregimos algunas para ayudarte. Quiero avisar que acá en la diapositiva se ve mal y la primera oración de la derecha corresponde a la segunda. El primer discurso o la primera parte del discurso de Tarzán dice: Tarzán agradecer a los monos que estar en el lugar en que está Tarzán. Ahí vemos que ese texto no es cohesivo. Entonces, eso podría corregirse a yo les agradezco que estén aquí. La segunda dice: el día en que Tarzán estar hablando, Tarzán querer conmemorar con los que escuchar el Día del Árbol. Entonces, eso podemos corregirlo a: hoy quiero conmemorar con ustedes el Día del Árbol. Y van a ver que aparecen distintos discursos a los que invitamos a las niñas y a los niños a corregir. Acá es interesante recuperar con los niños que Tarzán utiliza todos los verbos en infinitivo. ¿Sí? Por eso todos sus verbos van a terminar en ar, er, ir. ¿Se acuerdan? Esos mismos verbos que usamos para, por ejemplo, los textos instructivos: batir las claras, dorar las papas, etc. Bueno, yo voy a darle play para que ustedes vean los otros discursos que se pretende que el gorila corrija. Esta actividad que les comparto se llama hipericoti. ¿Sí? La van a encontrar en el nuevo escriturón, que es lo que estamos analizando. Ahora, en la diapositiva no entraba completa
Así que se las voy a leer primero todas y después vemos a qué es a lo que alude. Dice, en la lengua que hablamos todos los días hay palabras que agrupan a muchas otras. Son los llamados hiperónimos. Por ejemplo, bebida se refiere a agua, soda, gaseosa, vino, leche, etc. Electrodoméstico incluye batidora, encendedora, aspiradora, etc. Y lo mismo pasa con envase, recipiente, calzado. Fíjense que en la introducción de esta actividad los autores lo que hacen es explicar lo que son los hiperónimos. Es decir, que los hiperónimos son palabras que agrupan a muchas otras. Si yo digo fruta, agrupo a, no sé, manzana, banana, pera. Ahora, ¿qué son manzana, banana, pera? Son los hipónimos. Si recuerdan al principio, nosotros decíamos que uno de los procedimientos de cohesión era la lexicalización y que esa lexicalización consistía en reemplazar las palabras repetidas por sinónimos, sinonimia, o por hiperónimos, hiperonimia, que sería este caso, o por hipónimos, es decir, hiponimia. A eso es a lo que nos referimos. Acá puntualmente esta actividad invita a trabajar con los alumnos los hiperónimos, es decir, esas palabras que agrupan a muchas otras. Entonces los invita a los alumnos y les dice, transcribí el texto siguiente reemplazando las palabras que están en negrita por hiperónimos. Compre casas, apartamentos, hoteles, pensiones en Inmobiliaria Pericotti, la inmobiliaria que prefiere usted, sus padres, tíos y abuelos. Estacione su automóvil, moto, bicicleta, camión o colectivo en la playa de estacionamiento propio. Pericotti, la inmobiliaria que rinde más. Billetes, monedas, cheques y dólares. Es muy interesante porque lo que invita, como ya dijimos, es a reemplazar esas palabras que se repiten por hiperónimos. Entonces, hagamos la prueba. Si yo digo, compre casas, apartamentos, hoteles y pensiones en Inmobiliaria Pericotti, yo estaría diciendo, compre inmuebles en Inmobiliaria Pericotti. Si miramos la de ustedes, dice, compre pantalones, faldas, blusas, vestidos, calcetines en Almacenes Pericotti. Voy a decir, compre vestimenta en Almacenes Pericotti o compre ropa en Almacenes Pericotti. En mi versión dice, estacione su automóvil, moto, bicicleta, camión o colectivo en playa de estacionamiento propio. Entonces yo podía reemplazar y decir, estacione su vehículo en la playa de estacionamiento propio. Y después, en mi versión que dice Pericotti, la inmobiliaria que le rinde más billetes, monedas, cheques y dólares, yo podría decir Pericotti, la inmobiliaria que le rinde más plata. Entonces, ¿se entiende un poco? Obviamente yo este aviso publicitario lo puedo cambiar. Y muchos de ustedes, muchos y muchas, se preguntaban cómo trabajar la publicidad en el último trabajo práctico acreditable. Bueno, esta podría ser una buena alternativa. Presentarles una publicidad de este tipo a las niñas y a los niños, es decir, una publicidad que fue manipulada por nosotros, en la cual ellos no solo tengan que analizar la publicidad y sus elementos icónicos como el eslogan, la marca, las imágenes, sino también, ¿por qué no?, trabajar un poco con el vocabulario. Bueno, esta es una primera aproximación, ¿sí?, para ir estudiando los mecanismos de coherencia y cohesión. Las y los invito a pensar en trabajar alguno de estos procedimientos con las y los estudiantes cuando presenten sus textos. Por ejemplo, cuando leemos de manera interrumpida esos textos que elegimos para trabajar con las y los estudiantes, podemos indicarles cómo el escritor o la escritora, para evitar la repetición, utilizaron estos mecanismos de cohesión.
Bueno, terminamos con esta primera parte. Antes de culminarla, las y los voy a invitar a ver un video de Educatina que resume un poco y agrega nueva información sobre este tipo de procedimientos. Y después los espero en la segunda parte de esta clase virtual para empezar a trabajar signos de puntuación. Vamos a trabajar con la coherencia y cohesión textual. Para que un texto sea considerado texto es necesario que sea coherente y que tenga cohesión. Vamos a trabajar en primer lugar con la coherencia. Nosotros podemos ver la coherencia en un texto si podemos designarle un asunto o un tema. Si podemos decir de qué se trata el texto. Si no podemos decir de qué se trata porque está, por ejemplo, muy confuso, eso significa que el texto no es coherente. Para que un texto sea coherente es fundamental que los conceptos que están presentes en el texto establezcan diferentes relaciones. Una relación, por ejemplo, de temporalidad. Y también es importante que se establezca una relación de causa y efecto. Pero hay algo fundamental para que un texto sea coherente, es que no tiene que tener contradicciones internas. Sin contradicciones internas. Si las tiene, es decir, si empieza diciendo algo y después dice algo completamente diferente sin ningún fundamento, no es un texto coherente. Bien, vamos a trabajar ahora con la cohesión. Cohesión. La cohesión en un texto se va a dar a partir de una serie de elementos que se llaman mecanismos de cohesión. Lo que hacen estos mecanismos es establecer una conexión entre las ideas de un texto. Una de las características, uno de los mecanismos de cohesión es lo que se llama elipsis. La elipsis es un mecanismo de cohesión. La elipsis lo que hace es omitir un elemento que ya se mencionó anteriormente, entonces se puede reponer por el contexto. Omitir un elemento. Es decir, si yo ya, por ejemplo, utilicé una palabra o hablé de un determinado tema, no es necesario que lo vuelva a repetir, porque yo sé que por contexto ese elemento que no está dicho se puede reponer. Otro mecanismo de cohesión es la sustitución léxica, ¿sí? La sustitución léxica consiste en el reemplazo de una palabra por otra de un significado similar. Reemplazo de palabras. Por ejemplo, los sinónimos. Es decir, yo no utilizo siempre la misma palabra, sino que voy utilizando sinónimos para que no haya una excesiva repetición de aquello que estoy diciendo. Entonces, con una palabra diferente, digo la misma idea que dije con otra palabra. Bien, dentro de la sustitución hay otros mecanismos, pero no es necesario verlos ahora. Otro de los mecanismos de cohesión, otro de los elementos, son los conectores. Los conectores permiten organizar el relato, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos de conectores con los que vamos a trabajar en este video. Por un lado tenemos los conectores temporales. Los conectores temporales lo que van a hacer es ubicar las acciones en el tiempo, ¿sí? Como por ejemplo antes, después, luego, a continuación, por último, ¿sí? Entonces ubican la acción en el tiempo. Además de los conectores temporales, encontramos los conectores adversativos. Los conectores adversativos van a mostrar una oposición entre las ideas que están uniendo, ¿sí? Entonces, algunos de ellos son pero, sin embargo, ¿sí? Lo que hacen es plantear una oposición entre dos términos. También tenemos los conectores causales. Los conectores causales van a relacionar una acción que funciona como causa y otra que funciona como consecuencia. Por ejemplo, porque, puesto que, pues, al respecto. Bien. Después tenemos los conectores consecutivos. Los conectores consecutivos van a conectar dos acciones y establecer que una es la consecuencia de la otra. Por ejemplo, en consecuencia. En consecuencia, de modo que, por eso. Y por último, vamos a ver los conectores aditivos.
Los conectores aditivos van a conectar dos ideas o elementos que aportan información. Por ejemplo, y además. Hay otros tipos de conectores también, pero en este video vamos a trabajar solo con estos. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño cuadro que resuma lo que dijimos hasta ahora. Entonces, hablamos de los mecanismos de coherencia y cohesión. Y dijimos que un texto se define por la coherencia, que tiene que ver con el orden lógico de la exposición o de la información, y la cohesión, que depende de determinados recursos, depende de recursos para organizar lo que se está diciendo.